del tema y antes de terminar la clase, el grupo que corresponde, que es el grupo 6, realizará el juego didáctico. ¿Ok? Listo. A ver. Ok, Cori, ¿te considero o tienes una pregunta? Creo que no llama, no. He visto mi lista. Sí, es para que me considere, ingeniera. Buenos días. Ah, ya, buenos días, Cori. Ya, no hay problema. Acá vuelvo a abrir el sistema. Bien. Ya está la asistencia. Listo, ok. Bien, chicos, el día de hoy vamos a tocar el tema que es justamente sobre los diferentes métodos de análisis físicos y químicos en los suelos, ¿no? Es decir, para determinar tanto parámetros químicos y físicos. Algunos de ellos ya los conocemos, pero vamos a ver exactamente de qué se trata, ¿no? Recordemos que nosotros, para poder hacer y describir lo que es un análisis, o sea, para poder decir que un suelo está contaminado, ¿no? Lo que tenemos que hacer en primer lugar es demostrar que hay una contaminación de los suelos. Y para poder demostrar tenemos que tener pues nuestros resultados, ¿no? Ahora, según esto se elige una tecnología adecuada, que es necesario sí o sí considerarlo para poder elegir esta tecnología de tratamiento. Tenemos que saber cuáles son esas concentraciones de ciertos contaminantes y las características del suelo, ¿no? Entonces, para eso es necesario considerar varios procesos o fenómenos físico-químicos y también microbiológicos. En este caso solamente vamos a ver físico-químicos que ocurren justamente en el suelo, ¿ya? Entonces, la evaluación o la determinación tanto de propiedades químicas, físicas y microbiológicas del suelo, sobre todo en un suelo contaminado, nos van a apoyar en el tema del seguimiento para el proceso de remediación, ¿ya? Entonces, este es muy útil, ¿por qué? Porque nos da los resultados que a nosotros nos van a servir para la toma de decisiones, para tomar acción, una acción pertinente para mejorar el proceso, ¿ya? Entonces, básicamente nos ayuda en eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar en primer lugar sobre cómo es el tema de la preparación de muestras. Hemos visto ya unas semanas anteriores sobre cómo se recolecta la muestra, ¿no? Cómo se hace ese muestreo. Hemos evaluado una clase anterior con lo que es la guía de muestreo de suelos, cómo es que se recolecta una muestra de suelo en campo y esta se realiza y se puede llevar justamente al laboratorio. A ver, voy a preguntar así rápidamente si se acuerdan más o menos cómo se realiza. A ver, Lino, ¿cómo es que se hacía un muestreo en campo? ¿Puedes explicarnos más o menos el proceso? Pasa. ¿Pasa? Pasa. A ver, ¿qué ha pasado con ustedes jóvenes el día de hoy? Todavía están tomando desayuno. A ver, Cori y Chota.
O no sé si Chota está levantando la mano para que le considere, pero ya le consideré o porque quiere comentar. Cori, ¿quieres comentar o está levantado todavía tu mano? Cori. Disculpe, ingeniera. Mi mano está bajada ya. Ya, se No, acaba de ¿cómo? bajar. Pero aprovechando que ya está prendido tu micro, Cori, ¿cómo se hace un muestreo de suelos para poder ingresar al tema de las metodologías, las técnicas de análisis físico-químicos? Para el muestreo de suelo es primero identificar, ¿no?, qué tipo de muestreo se va a realizar. Hemos visto también ya la identificación de los puntos de muestreo. Mm, y este muestreo puede ser no superficial o puede ser con una calicata o puede ser, por ejemplo, si se van a analizar eh, a- aguas contaminadas también en el suelo, se necesitan ya equipos más avanzados, ¿no? Como me olvidé el nombre, pero es como un tubo que hace un agujero hasta el fondo y desde ahí se sacan las muestras. Ok, muy bien. A ver, gracias, Cori. Ingeniera, sí, Chota, ¿quién es el que está hablando? Que no veo. evangelista, profesor, solamente Hola, Elvis, dime, Elvis. para complementar y reforzar lo que dijo mi compañera, ¿no? Claro, del tubo que se saca las muestras, también, por ejemplo, a lo que queremos evaluar nosotros hay que darle las condiciones adecuadas, la temperatura adecuada y también si es que requiere de algún, compuesto químico para mantener la muestra y que nos dure más días, también, ¿no? Pero generalmente la guía menciona de que no hay que utilizar reactivos para mantener la muestra. No es muy recomendable, solo si lo requiere. Ahora, también, por ejemplo, hemos visto los tipos de muestreo, ¿no? Por ejemplo, en las tesis, cuando uno lee, el más conocido es, por ejemplo, el estipulado por el MINAM, que es el método del zigzag, por el barreno, ¿no? Con el barreno se llama. Y luego se hace la repartición generalmente en este tipo de muestras no solamente hace falta una bolsa hermética para poder trasladar al laboratorio, ya que en sí no, como es de 20 a 30 centímetros, generalmente lo que realizan con el barreno no es muy necesario o no es tan importante dar las condiciones adecuadas, ya que se realizan análisis de calcio, plomo, bases cambiables y su base no requiere de muchas condiciones adecuadas. Ok, muy bien. A ver, ya que estaba justamente hablando Evangelista del tema inicial del aplicar algún aditivo para poder mantener la muestra. Cuando realizamos esto, ¿cómo se llama ese proceso en el que tenemos que tener sumo cuidado, en el que tenemos que rotular las muestras que vamos a traer, llevarlos con cuidado, ponerlo en un cooler para su adecuado traslado? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se le dice? ¿Se refiere a la preservación de la muestra en general? Ya, a la preservación, pero todo junto a la preservación, con todo el rotulado, todo eso, ¿cómo se le llama? Cadena de custodia, ingeniero. Ya la cadena de custodia es cuando lo vamos a enviar al laboratorio. Hasta ahí vamos perfecto, Cori. Todo eso se le llama el manejo adecuado de una muestra. Ya sumando todo lo que están manifestando, ¿no? La cadena de custodia, el rotulado y lo que dijo su compañera, la preservación de la muestra. ¿Ya? Entonces, el manejo de la muestra para poder llevarla a un laboratorio es fundamental. Si hay problemas en esa etapa, si no se realiza adecuadamente, va a haber justamente fallos en los resultados de la muestra. O sea, de nada sirve que no se haga un buen manejo en campo de la muestra, porque en el laboratorio ya no se puede corregir eso.
¿no? Si ustedes no hacen un buen manejo, si no cuidan adecuadamente la muestra, si no hacen la limpieza de los instrumentos como debe ser y prácticamente contaminan la muestra, estaríamos dando un resultado que no es fehaciente. ¿Ok? Entonces, por ahí es donde tenemos que iniciar. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, cuando ya llega al laboratorio, ya digamos que ha pasado todo el proceso de custodia, ¿no? Ya pasó todo el proceso de custodia, ya está en el laboratorio, ¿no? Entonces, lo primero que hace el ingeniero, el técnico de laboratorio, va a ser registrar la muestra, ¿no? Recibe la muestra, recepciona la muestra que ha llegado y inmediatamente lo registra tomando en cuenta que la hoja de cadena de custodia y los rótulos de cada uno de las muestras, ¿no? Entonces va a recepcionar. Cada laboratorio tiene una forma diferente de recepción. Hay laboratorios sofisticados que de frente ingresan a la computadora. Hay otros laboratorios, como nuestros laboratorios en la universidad, que lo hacen manualmente, ¿no? A través de un cuaderno donde tienen apuntado todo, las muestras que ingresan. Y pues registran desde cuántas muestras, de qué lugar, ¿no? La zona y sobre todo de qué actividad está viniendo, ¿no? Si es de un lugar agrícola, un lugar contaminado, etcétera, ¿no? Un momento, jóvenes, por favor, denme un minuto.
Bien, chicos, disculpen, tenía que contestar una llamada urgente. Bien. Entonces estábamos hablando que una vez que llegaba la muestra se tenía que recepcionar, ¿no? Una vez recepcionadas las muestras, normalmente se obtienen las muestras en bolsas Ziploc, como habíamos visto, para muestras en general, ¿no? A menos que sea para COPS, que es diferente. Y con estas muestras, lo primero que se hace es realizar un secado, ¿ya? Lo ideal es realizar un secado de las muestras en un ambiente cerrado, un ambiente donde no le dé directamente el sol porque puede afectar cuando uno al menos determina lo que es el nitrógeno y el fósforo para un tema agrícola, ¿no? Se va a ver afectado. Entonces, por ahí el secado es preferiblemente bajo sombra. Luego tenemos lo que es el cribado, ¿no? ¿Qué hacemos con el cribado? Quiere decir que vamos a hacer pasar, ¿no? Todo el suelo a través de unos tamices, como ustedes pueden ver acá, que tienen de diferentes diámetros, para poder homogenizar la muestra y realizar un cuarteo, ¿ah? Como vemos acá en esta imagen. Una vez que hemos realizado un cuarteo, seleccionamos cuartos y lo llevamos a molienda. Y finalmente obtenemos nuestras muestras listas. Ojo, nunca se le quite el rotulado. Ahí pueden ver clarito cuáles son los rótulos para no equivocarnos de la muestra. Y lo tenemos listo para poder hacer cualquier análisis de laboratorio. Con este suelo ya se trabaja cualquier análisis. ¿Ok? Entonces, como ven acá lo tenemos como un mapa de procesos, ¿no? A través de un flujograma, la muestra recibida, se disgrega los terrones, se elimina las piedras y los residuos vegetales, que normalmente esto se hace de manera manual, ¿no? O en caso que se tengan los tamices, realizamos el tamizado por, normalmente son tamices, que ahorita les voy a mostrar, que están como una torre en el que se van a quedar los más gruesos en la parte de arriba y de ahí van sacando hasta los más de textura más mínima, ¿no? Luego se esparce, se seca al aire o en estufa en caso de ciertos parámetros específicos. ¿Ya? Luego se tamiza. Acá miren, esta torrecita que ven acá a la izquierda, en la imagen de la izquierda, son justamente una torre de tamices, ¿no? De diferentes diámetros, donde se coloca en la parte superior el diámetro más grueso hasta el último diámetro más mínimo, ¿no? Y ahí justamente se hace la fracción, ¿no? Lo que se busca es realizar la muestra hasta llevarla a moler y tener una muestra ya lista para utilizar y seca, ¿no? Estos son los métodos de análisis más recomendados de suelos, ¿ya? Hay diferentes métodos y técnicas analíticas para suelos de diferentes autores. Entre ellos tenemos la EPA, la ISO, la Unión Europea, ¿no? Y otros más que también te dan métodos establecidos para estas técnicas de analíticas de suelo, ¿no? El más conocido justamente es la EPA, ¿no? Y la ISO, que son las metodologías más utilizadas con respecto. Entonces, los laboratorios que realizan estos tipos de análisis de estos parámetros utilizan las metodologías que están establecidas en para estos autores, ¿no? Para la EPA o por la ISO, ¿no? Entonces hacen un análisis de pH, ¿no? Utilizando diferentes técnicas analíticas. Por ejemplo, el más conocido y un poquito antiguo, que ya no es muy usado, es el papel indicador, ¿no? Y luego tenemos los potenciómetros, que es justamente el equipo que se utiliza para medir pH, o llamado pHímetro. Y luego tenemos también los potenciómetros, los conductímetros, ¿no? Para medir lo que es la conductancia, que es un método también indirecto para determinar lo que es pH, ¿no? Así igualmente tenemos la conductividad, que se utiliza también para medir el pH, también se utiliza para medir la conductividad.
La granulometría que se usa a través del tamizado, ¿no? Las torres de tamices que hemos visto hace un momento, se puede utilizar eso. O el proceso de sedimentación, ¿no? Y lo que es la materia orgánica a través de una técnica llamada calcinación. ¿Ok? Entonces, esas son todas las técnicas recomendadas para el análisis de suelos. Bien. Ahora, para realizar el análisis, a veces se necesitan que el suelo esté seco, esté triturado y tamizado, como por ejemplo para determinar parámetros como textura, como pH, como materia orgánica, como nitrógeno inorgánico, fósforo o algunos minerales como el que vemos acá. Pero si yo quiero determinar otros, ¿no? Yo necesito hacer una pasta saturada. ¿Qué quiere decir una pasta saturada, estimados estudiantes? A ver, ¿alguno de ustedes ha escuchado ese término de pasta saturada? ¿Qué será una pasta saturada? Chicos. La extracción de una muestra significativa en general o algo así. Una muestra significativa. No, hablamos de justamente cómo es que vamos a manejar el suelo para poder determinar los diferentes parámetros. Si decimos pasta, ¿qué significa? Ya no va a ser con el agua, el suelo con el agua, pues, en general, el suelo con el agua. Vamos a tener una mezcla. Básicamente es una mezcla que se va a realizar del suelo con el agua. A eso se le determina una pasta saturada. Hay algunos parámetros como los que vemos ahí, con los que se tiene que utilizar en vez de realizar una determinación con el suelo seco, sino hacer una pasta saturada de modo que sea mucho más fácil determinar estos parámetros. Ya es un método que lo utilizan muchísimos, preparando justamente esta pequeña pasta de saturación que se le llama, ¿ya? Y que se hace para evitar el tema, por ejemplo, del secado, ¿no? Entonces simplemente se le tamiza y se le agrega agua para generar una pasta. ¿Ya? Entonces, esta pastita que se genera es bastante interesante. Y acá les voy a mostrar un pequeño video rapidito, a ver un momento, para que, a ver, espérense un momentito, ahorita les voy a... A ver, un momento, chicos, les comparto el videito para que sepan cómo se prepara una pasta más rápido.
Esta es una forma de cómo se hace una medición con una pequeña pasta que se prepara justamente para pH y conductividad. ¿Ya? Pero hay también pastas que se preparan justamente para saber el porcentaje de saturación del suelo. ¿Ya? Entonces, a este término se le llama justamente el extracto de saturación. ¿Ya? Entonces, el punto de saturación nosotros sabemos que es la máxima capacidad de retención de agua que tiene un suelo y está bastante relacionada al tamaño de las partículas, es decir, a la textura de los suelos. ¿Ya? Entonces, para armar una pasta, lo que se hace es agregar, por ejemplo, 200 gramos de suelo, donde se le agrega agua destilada y se le agita con espátula hasta formar una pequeña pasta. ¿Ya? Cuando nos damos cuenta que está lista la pasta sin necesidad de agregar cantidades exactas, cuando la pasta empieza a brillar y simplemente nosotros, es como hacer un pastel, ¿no? Le vamos agregando poco a poco hasta que llegamos a ver a un punto donde la pasta brilla, créanme que brilla bien notorio, y es una pasta bastante suavecita, se desliza fácilmente la espátula, ¿no? Y nosotros podemos justamente ver de esta forma que ya hemos llegado a un punto sin necesidad de sobrepasarnos la cantidad de agua. Entonces, cuando hacemos esto, tenemos que tener bastante paciencia, estimados estudiantes. Ya lo digo para los impacientes. Porque he tenido chicos que cuando hemos estado en clases normales, en clases presenciales, cuando les ha tocado hacer una pasta de saturación, han terminado echando más cantidad de agua por no tener la paciencia de agregar poco a poco hasta lograr esto, ¿no? Y cuando se echa una mayor cantidad de agua, esta pasta me va a servir para otros temas como la determinación del pH o de la conductividad, donde necesito tener, sí, un pequeño adicional de agua para que pueda sumergirse el electrodo, ¿no? Pero si no, yo quiero determinar solamente mi pasta para poder determinar ese porcentaje de saturación del suelo, lo tengo que hacer con bastante paciencia. ¿Ok? Entonces, el porcentaje de saturación del suelo se va a determinar igual a lo que es el volumen de agua gastada entre el peso de la muestra. Es decir, serán el volumen de agua que yo he utilizado hasta lograr que la pasta quede brillosa y ligera y se deslice fácilmente sobre el peso de la muestra, que en este caso serían los 200 gramos. Bien, entonces eso es una forma de determinar lo que es el porcentaje de saturación del suelo, ¿ya? Y la pasta inclusive se deja reposar de 4 a más horas, dependiendo mucho de la textura del suelo. Y después se filtra, ¿ya? Lo ideal es hacer un filtrado al vacío, porque si lo vamos a hacer sin la ayuda de la bomba, nos vamos a demorar la vida y vamos a tener un mínimo de cantidad de muestras para poder hacer uso de esta, para desarrollar para determinar diferentes parámetros, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer un filtrado al vacío con alta retención, ¿ya? Y el filtrado, ¿para qué se va a utilizar? ¿Para qué voy a utilizar este suelo ya filtrado? Y lo que voy a utilizar justamente es lo filtrado, ¿no? El agüita que queda. Esto se utiliza para determinar lo que es los cationes que dan origen, por ejemplo, a la salinidad, como el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio, o algunos aniones como el cloruro, fosfatos o nitratos, y la conductividad eléctrica como una estimación de la salinidad. Bien, entonces, para esto me sirve justamente determinar, ¿no? La textura. Esto sabemos cómo determinar. A ver, chicos, yo a ustedes hemos llevado el tema de textura. ¿Cómo determinaríamos, inclusive han dado su examen, cómo se determina la textura? En campo, ¿cómo se determina? Una tecnología fácil. El método del tacto, ingeniera. Ya, muy bien, el método del tacto, así es, ¿no? Haciendo el gusanito, ¿no? Justamente de esa forma es como podemos determinar. Ahora, aparte de eso, si es que yo llevo al laboratorio, ¿qué utilizo? Y me dan resultados, ¿qué voy a utilizar? Si me dan los porcentajes ya de arcilla, de limo y de arena.
¿Cómo se llama ese? El triángulo textural, ingeniera. El triángulo textural, así es. Este triangulito textural donde hemos podido ver que en sus tres lados, en un lado tiene el porcentaje de arcilla del 0 al 100%, igualmente de limo, y en la base los porcentajes de arena. Entonces, con datos que ya nos da el laboratorio de cuánto de arcilla hay, de cuánto de arena hay, de cuánto de limo hay, yo puedo determinar la clasificación textural que tiene, ¿no? Si es un suelo arcilloso, un suelo arenoso, un suelo limoso o una combinación, ¿no? Franco-arenoso, franco-arcilloso, franco-limoso o arcillo-limoso, arcillo-arenoso, etc. ¿Ya? Entonces la textura de los suelos, que viene a ser esa proporción relativa de partículas de distinto tamaño, como es arena, limo y arcilla, se determina a través justamente de esta ecuación. Pero ¿esto de dónde se tiene que determinar? Justamente se determina a través del método del densímetro de Bulliokus. ¿Ya? Entonces, este método que va a utilizar justamente un densímetro que es especial, que son densímetros de Bulliokus, se utilizan para poder determinar justamente la densidad de suspensión del suelo que se tiene, ¿no? Entonces, lo que se va a tener es justamente la determinación de la textura a través de este método, ¿ya? Eso es lo que se realiza justamente en el laboratorio, ¿ya? En el laboratorio, ¿qué se hace? Básicamente, lo que se lleva a cabo es este suelo que se ha tamizado, que ya se tiene listo, ¿no? Se le agrega justamente en un... ¿cómo se llama? Es una probeta, que normalmente son probetas de 1 litro, ¿ya? Y esto se le agrega agua suficiente como para poder determinar, ¿no? Entonces lo que se hace es disolver lo que es el suelo hasta cierta parte y luego se le coloca justamente el densímetro de Bulliokus. ¿Ya? Entonces, el procedimiento para poder determinar en sí conlleva 2 pasos importantes. El primero es dispersar los agregados del suelo hasta lograr justamente una completa separación de las partículas individuales sin agregar. Y luego se determina lo que es el peso de las partículas que tienen rangos de tamaño determinados utilizando el densímetro, justamente. ¿Ya? Entonces, acá podemos ver que prácticamente este densímetro de Bulliokus viene a ser como un flotador de vidrio con un lastre de mercurio en su parte inferior y un extremo que está graduado en unidades de densidad, ¿ya? Y su función básicamente se basa en el principio de Arquímedes. Entonces, ¿qué se busca? Medir la densidad de suspensión del suelo, que está justamente relacionada con la concentración de las partículas en suspensión. Entonces, prácticamente la determinación de la textura se basa en la ecuación de Stokes. ¿Se acuerdan de esa ecuación de Stokes que tenía que ver justamente con el tiempo de sedimentación y el diámetro de la partícula? Entonces, está basado en esto, porque nosotros queremos determinar justamente la textura, es decir, los tamaños de las partículas. Entonces, las partículas van a tener diferentes, según su tamaño, diferentes tiempos de sedimentación, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, tomando en cuenta la temperatura del agua y la densidad de las partículas del suelo, se puede determinar justamente este porcentaje de lino, arena y arcilla, ¿ya? Ahora, si el suelo presenta una agregación parcial de partículas que se disgregan para poder determinar el tamaño de las partículas, lo que se hace para evitar justamente que las partículas de arcilla floculen de nuevo, se utiliza a veces un agregado que es el hexametofosfato de sodio, ¿ya? Para poder aumentar la carga negativa e invertir la carga positiva y así se tiene partículas con fuerte carga negativa que se van a repeler mutuamente y permanecer más dispersas en la solución.
Bien, entonces, ¿qué se hace en resumen? Se coloca una muestra de suelo, que puede ser 50 gramos, en un vaso. Se agrega el hexametafosfato, que les dije que justamente para el tema de la floculación. Se enrasa con agua. Se homogeniza 10 minutos la muestra. Luego se pasa a una probeta de 1 litro. Se enrasa con agua, destilada sobre todo, y se homogeniza nuevamente y se deja reposar 40 segundos. Ya, las lecturas con los densímetros justamente se hace tanto de temperatura y de densidad. Ya, entonces tenemos la primera lectura, que es a los 40 segundos. Tenemos una segunda lectura después de un reposo de 2 horas. Y luego tenemos lo que es con esto de la determinación de la arcilla, el limo y la arena, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide? Justamente, en primer lugar, el peso de la muestra, la lectura de la densidad a los 40 segundos, que viene a ser D, C diré, la temperatura a los 40 segundos, que viene a ser D, la densidad a las 2 horas y la temperatura a las 2 horas. Y con esto yo determino justamente la cantidad, ¿no?, de limo, arcilla y arena, como pueden ver, de esta forma. ¿Bien? Entonces, simplemente esto que les he explicado acá arriba a través de una probeta y un densímetro, lo realizan en laboratorio para que nos puedan dar estos porcentajes. Y con estos porcentajes nosotros ya vamos a revisar qué clasificación textural tiene en el triángulo textural, ¿no?, en el diagrama de Usta. ¿Ya? Ahora, con respecto al tema del pH. ¿Ya? El pH se puede determinar justamente, lo más conocido, como nosotros sabemos, es la determinación con potenciómetro. ¿Ya? Lo que sí es bueno es que este pHímetro que se utiliza esté calibrado. Todo equipo debe estar calibrado. ¿Ya? Entonces nosotros podemos determinar el pH de diferentes maneras. ¿Ya? De diferentes maneras. La primera de ellas justamente es que se puede determinar en una fase tanto acuosa como una disolución. ¿Ya? Entonces se puede hacer, por ejemplo, la determinación del pH, como hemos visto en el video, a través de una pasta saturada, ¿no? Donde para poder determinar este pH en una pasta saturada se va a realizar esa mezcla de suelo con agua, ¿no? De tal manera que se obtenga justamente una pasta suave y brillante en la superficie del suelo, y la mezcla se deja reposar más o menos durante media hora para poder medir con un potenciómetro que esté calibrado, como vuelvo a mencionar, el pH del suelo. ¿Ya? Pero también se puede hacer a través de una relación suelo-agua en 1:1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la determinación en este caso se realiza mediante la medición del pH, pero en una suspensión formada por una mezcla de suelo de relación 1:1, es decir, 100 gramos de suelo, 100 mililitros de agua. ¿Ya? Y que se agita con frecuencia dentro de 1 hora. Ya, aquí debe tenerse en cuenta que esta relación suelo-agua puede variar, y esto va a influir en la medida del pH. Si se aumenta, por ejemplo, la cantidad de agua que se le adiciona a la muestra de suelo, el valor del pH obtenido se va a incrementar. ¿Por qué? Porque disminuye la concentración de iones hidróneo, ¿no? Pero hay ocasiones en las que existe una compensación debido justamente a la disociación adicional de lo que es los iones, donde prácticamente la relación más común suelo-agua para determinar lo que es el pH, los más usados son 1,2, 1,5 máximo. ¿Ya? Entonces, como dije, se pesa el suelo, se tamiza, se añade agua desionizada. Sobre todo en el tema del pH es ideal agregar agua desionizada para evitar, ustedes saben, el tema de la mezcla con iones.
O también se puede hacer a través de una disolución de el cloruro de potasio. ¿Ya? En este caso de la determinación del pH en relación suelo con el cloruro de pH, se mezcla el suelo con este cloruro de pH en relación 1:1. ¿Ya? Es decir, se agita de manera intermitente durante 1 hora y finalmente se mide lo que es el pH, ¿no? Lo puedes hacer agitación manual, pero lo recomendable si estás en un laboratorio es utilizar un agitador magnético. Cuando se utiliza un agitador magnético disminuye el tiempo también con el tema del uso del cloruro, ¿no? Y luego se deja reposar y se lee, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la metodología del pH con agua, pero en relación 1:2, donde se agrega 10 gramos de muestra con 20 mililitros de agua, se agita por 1 minuto, se reposa por 10 y nuevamente se repite la lectura con un potenciómetro calibrado, ¿no? Y estos son los criterios de evaluación de pH que se tienen para el suelo. Bien, entonces así, como les vuelvo a repetir, hay diferentes metodologías. ¿Ya? El pH que se determina en agua con el pH que se determina por el cloruro de potasio tienen un valor de diferencia de aproximadamente 1 unidad. ¿Ya? Entonces la determinación de pH con el cloruro está por debajo. ¿Esto por qué está relacionado con la función del potasio, que es justamente tiene esa capacidad de dispersar las arcillas? Mientras que el calcio tiene una función más bien de flocular. Y eso es un proceso clave en lo que es la valoración del pH al suelo que se está muestreando, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, ahí vamos a ver una desventaja que tiene justamente el pH determinado en agua, porque no se maneja adecuadamente a veces la cantidad de agua y hace de que la solución no mantenga la concentración de electrolitos normales, es decir, baja esa cantidad de electrolitos, haciendo que se vea afectado la medición, ¿no? Ahora, antes de pasarme ahí, también quiero mencionarles acá que así como hay con el cloruro de potasio, también se determina el pH en el suelo con lo que es el cloruro cálcico. ¿Ya? Aquí el cloruro cálcico también puede estar en relación 1:2 o 1:5. ¿Ya? Entonces, esa mezcla que se hace con el cloruro cálcico, ¿no? Es un proceso que igualmente que los anteriores se mezcla y se hace reposar. Y normalmente este valor que se determina a través de la determinación de este pH con el cloruro cálcico es el más recomendado por la influencia a un nivel práctico que tiene en el área agrícola. ¿Ya? Entonces sí se puede realizar también. Ahora, si nosotros queremos ver también un tema de pH, se puede determinar a través de la presencia de bases o de ácidos. Y eso también se puede realizar a través de una medición de espectrofotometría de absorción atómica. Ya es un poquito más complejo, pero sí se puede realizar. Bien. Luego tenemos lo que es la determinación de la conductividad eléctrica. ¿No? Sabemos que la conductividad eléctrica viene a ser esa capacidad de la solución del suelo para poder conducir la electricidad. Entonces, esta se va a determinar tomando en cuenta el contenido de sales en una solución y se conoce a través de esta medición de conductividad eléctrica, que viene a estar medido en unidades de Siemens o decisiems. ¿Ya?
Ahora, con respecto al tema de la conductividad eléctrica sobre los suelos, nosotros podemos encontrar que justamente esta conductividad eléctrica se mide, hemos dicho, a través del conductímetro, ¿no? Hemos dicho eso, ¿no? Entonces, este método para determinar la conductividad eléctrica se basa justamente, al igual que el tema del pH, a través de la potenciometría, ¿no? Haciendo uso de este conductivímetro y este me va a dar medidas que son equivalentes a unidades de Siemens, como dije, o también se determina en unidades ohms por centímetro, ¿ya? Ahora, este me va a dar a mí a conocer justamente el tema de la salinidad. Ahora, en lo que se refiere al contenido de materia orgánica, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar justamente el tema de la materia orgánica en el suelo? La determinación de la materia orgánica, recordemos que la materia orgánica es uno de los factores más importantes en el suelo porque regula justamente las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. ¿Ya? Además que aparte de ello contribuye muchísimo a lo que es la productividad del suelo, actúa como un depósito de nutrientes y aumenta la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Entonces, se puede decir que contribuye a una mejor estructura del suelo, a una tasa de infiltración mejorada, ¿no? Entonces, la materia orgánica es bastante esencial determinarlo, ¿ya? Porque es un factor clave para el mejoramiento de la fertilidad de los suelos y el mantenimiento de la productividad. ¿Ya? Entonces, existen diferentes técnicas para poder determinar lo que es la materia orgánica. Pero el contenido de materia orgánica justamente se determina a través del contenido de carbono orgánico de un suelo. Ya prácticamente el contenido de carbono orgánico de un suelo viene a ser indicativo del porcentaje de materia orgánica que hay en este. Ya, entonces yo lo voy a determinar a través del contenido de carbono orgánico. Se puede determinar a través de dos formas. Una que es la vía seca, que viene a ser por la pérdida del CO2. Y otra que es la vía húmeda, que viene a ser a través del proceso de oxidación con el dicromato de potasio, ¿no? Y posteriormente con el tema de la valoración de la cantidad consumida. Bien, entonces nos encontramos justamente abarcado en dos tipos de metodologías. ¿Ya? Al final lo que se busca es determinar el carbono total o el carbono orgánico, destruyendo lo que es la materia orgánica, ¿no? Con un medio y con un oxidante en un medio ácido, ya sea, por ejemplo, con el método de Walking Black, ¿ya? O mediante otro método que se llama el método de Schoenberg, ¿ya? Entonces, para determinar la materia orgánica, también se puede utilizar mediante el método de calcinación, donde lo que se usa es una mufla, ¿no? Una mufla que va justamente sobre los 500 grados centígrados. Ya, entonces, cuando se hace con el dicromato, lo que se hace es añadir el dicromato, se agita, ¿no? Y también se le añade el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, se agita también otros 30 segundos, se deja reposar. ¿Dónde está? Y se añade agua destilada, ¿no? Y hace después de que se evite la interacción de bebidas debidas justamente al hierro férrico, ¿no? Y acá tenemos justamente cómo se realiza esto, ¿no?
Se agarra una muestra de suelo, se agrega tantos mililitros de cromato de potasio, ¿no? Y se agita 10 minutos más o menos. Se agrega 10 mililitros de lo que es el ácido sulfúrico. Y luego se agita por 1 minuto y se reposa por 30 minutos para enfriar. Luego se agarra 30 mililitros de agua, se agita y se enfría y se agrega 5 mililitros de fosfato, ¿no? Y luego se agrega 5 gotas de difenilamina y se titula con sulfato de hierro. De esta forma es que se obtiene justamente el tema de la determinación de la materia orgánica. Ahora, proceso de vía seca. Ya, aquí el contenido de la materia orgánica se obtiene por diferencia de pesada, tras una combustión justamente de 5 horas en la mufla a 550 grados, ¿no? Y mediante autoanalizadores que se incorporan en un proceso de combustión de 950 grados, es donde se va a realizar justamente esto, ¿no? Entonces, se analiza para determinar el tema de gases, ¿no? Su precisión es mayor que la de otros métodos porque se pueden acoplar a una determinada, o sea, determinar lo que es los gases de combustión y se determina a través de la cromatografía de gases o las celdas de infrarrojo para obtener una concentración del valor total del suelo, ¿no? Luego se hace la determinación del nitrógeno en suelos. ¿Ya? La determinación de nitrógeno en suelos puede ser nitrógeno monacal, nitratos o nitritos. ¿Ya? Cualquiera de estos se puede determinar en el laboratorio. Hemos dicho que el nitrógeno es bastante especial. Entonces, normalmente se determina este nitrógeno, esta concentración de nitrógeno, por análisis en laboratorio a través de diferentes métodos. ¿Ya? Entonces, nitrógeno total, que también se determina acá, que viene a ser justamente la suma de todos estos. El nitrógeno monaquial es el que está fijo, que se extrae con hidróxido de sodio, y el intercambiable con el justamente lo que es el hidróxido de potasio, ¿no? Entonces, una vez extraídos, se pasan a través de un proceso de destilación en medio alcalino sobre una disolución ácida y se valora al ácido en exceso o se determina por el método de Nessler. En cuanto a los nitratos, se extraen con una disolución de sulfato de cobre y sulfato de plata y la determinación de los nitratos se lleva a cabo con el ácido 2,4 fenildidulfónico en medio básico o reduciendo el amoníaco que se destila. Y los nitritos se extraen con una disolución saturada de sulfato de calcio a través de lo que se llama el método de Gris. ¿Ya? Entonces, el nitrógeno en los suelos sabemos que se encuentra formando parte de la materia orgánica o está fijado en la red de silicatos o está como amoníaco o como nitratos, ¿no? Solo una pequeña fracción de esto se encuentra en forma asimilable para las plantas y por lo tanto también de amoníaco intercambiable, ¿no? Entonces hay que hacer el análisis y por ejemplo para el nitrógeno total en laboratorio se hace a través del método de Kendall, ¿no? Entonces a través de este método se puede determinar
lo que es el nitrógeno en laboratorio. ¿De qué se trata este método? Se trata prácticamente de disgregar, ¿no?, el sulfato de sodio o el sulfato de potasio en presencia de un catalizador, como es el selenio o el óxido de mercurio. ¿Ya? Entonces todo el nitrógeno se transforma a amoníaco, se alcaliniza, se destila como nitrato y sobre una disolución en exceso de ácido de concentración conocida. Ahora, si se requieren los nitratos, se añade antes la disgregación ácido salicílico, que va a convertir a estos derivados de nitrógeno, los cuales se van a reducir después a los sulfatos de sodio o zinc. ¿Ya? Entonces, de esta forma más o menos es porque el método de Kendall se basa en 3 tipos de digestión. ¿Ya? La primera, en la que se analiza en un matraz Kendall, se agrega una muestra seca molida, se agrega 5 mililitros de los ácidos sulfúricos salicílicos, se deja reposar toda la noche, más o menos unas 6 horas mínimo, ¿no? Luego se añade, ya en la segunda parte, que es la digestión 2, se añade 0,5 gramos de tiosulfato de sodio, se calienta en el matraz de Kendall en una posición de perilla por 10 minutos y luego se agrega 1,1 gramos de mezcla catalizadora, ya que viene a ser justamente esa mezcla entre el sulfato de cobre y de potasio. Y luego se continúa calentando, y la mezcla se aclara y a partir de ahí se lleva a ebullición, ¿no? Ebullición, más o menos 1 hora y media, para poder completar la digestión y se enfría, ¿no? Y luego se adiciona agua destilada. Y en la destilación ya pues prácticamente se coloca lo que se ha digerido en el bulbo del aparato destilador y se prepara un matraz de 15 mililitros con ácido bórico, con gotas de rojo de metilo o azul de metileno y se coloca en el tubo de salida del destilador. Se adiciona hidróxido de sodio, se conecta justamente el flujo de vapor y se inicia la destilación por unos 5 minutos a un cambio de color lila a verde, ¿no? Y se corre justamente esto a través de un blanco, a través de lo que es el espectrofotómetro UV o de masas, ¿no? Ahora, el nitrógeno inorgánico extractable. Hablamos de extractable con el cloruro de potasio, que es un procedimiento que se utiliza justamente para obtener un índice de disponibilidad del nitrógeno, ¿no? Y se utiliza este cloruro de potasio 2 normal porque es capaz de extraer el amonio intercambiable. ¿Ok? Entonces el nitrógeno inorgánico pasa por el proceso de extracción, donde se le agrega 2 gramos de muestra de suelo seco, 20 mililitros de cloruro de potasio 2 normal, se le agita y se filtra. Esa es la extracción de nitrógeno. Y luego pasa a la destilación, ¿no? Que a través de un matraz, este bromo, este compuesto con un indicador, justamente va a ser colocado en un tubo de salida del refrigerante para poder titular la muestra destilada con el blanco de ácido sulfúrico, ¿no? Ahora el fósforo. El fósforo sabemos que en el suelo se encuentra en forma orgánica o en forma inorgánica. Y su disponibilidad y solubilidad del fósforo va a depender mucho del pH del suelo, ¿no? Entonces, para suelos ácidos, este fósforo se combina con el hierro y el aluminio y se hace insoluble. Mientras que para suelos básicos, este fósforo se combina con el calcio, el magnesio y se vuelve insoluble también. Entonces, el fraccionamiento del fósforo en el suelo
puede ser el fósforo total que se obtiene disgregando el suelo con justamente una mezcla de carbonato de sodio, ¿ya? Luego tenemos también el fósforo soluble que se extrae justamente con una mezcla de, ay sí, no me acuerdo, NH4Cl. Cloruro de amonio, ahí está, no me acordaba bien, ¿no? El cloruro de amonio en uno normal, para determinar lo que es el fósforo mineral más el fósforo orgánico, se utiliza un fluoruro de amonio, también con agua oxigenada, y solamente el fósforo mineral con el fluoruro de amonio y el fósforo no soluble, que es procedente de la primera extracción, con el cloruro de amonio. Mediante sucesivas extracciones se separa como fosfato de aluminio, de hierro y de calcio. ¿Ya? ¿Cuáles son los métodos de extracción con sus nombres para ser más conocidos? Es el método de Tron, que se extrae con ácido sulfúrico diluido y sulfato amónico, fijando lo que es el pH 3. El método de Bright-Kurtz, que se extrae justamente con el fluoruro de amonio en medios también ácidos, ¿no? con lo que es el cloruro. El método de Olsen, que es el más conocido, ¿ya? Y el método de Sounder, que se extrae con hidróxido de sodio al 0,1 normal, ¿no? Acá vemos de qué se trata el método de Bright-Kurtz, ¿ya? Donde esta extracción de fósforo soluble con fluoruro de amonio y con ácido clorhídrico se realiza, ¿no? Y el fluoruro de amonio disuelve los fosfatos debido justamente a la formación de un ion complejo, y con estos compuestos cuando está justamente en una solución ácida, ¿no? Entonces se agregan 2 gramos de muestra seca, 20 mililitros de solución extractora, que en este caso viene a ser justamente el fluoruro de amonio. Se agita 5 minutos a 180 revoluciones por minuto y se filtra la solución en un filtro Wattmann de número 42. Los filtros, el más conocido es la marca Wattmann, pero los filtros tienen diferente numeración. ¿A qué se refiere? Al grosor del filtro para determinar un tiempo de paso y una retención mejor. ¿Ya? Luego se le agrega 1 mililitro de filtrado, se le agrega 2,5 mililitros de reactivo mezclado, 6,5 mililitros de agua destilada y se deja reposar 30 minutos, y esto se lleva a una medición en el espectrofotómetro de UV visible. Y para determinar fósforo, cada elemento tiene una determinación en el espectrofotómetro donde lee según la intensidad de luz a cuántos nanómetros va a identificar esa sustancia, ¿no? Entonces, normalmente el fósforo se determina a una lectura de 882 nanómetros, ¿ya? Para que recuerden un poquito química. Y luego se lee el blanco y el estándar con 10 ppm si cuando ya se tiene todo el filtrado, el preparado después del tiempo pasado, se lleva el espectrofotómetro a esa longitud de onda y se apunta el resultado que te sale de la medición. ¿Ya? Recordemos que la solución extractora viene a ser el fluoruro de amonio a 0,03 normal, en justamente diluida en ácido clorhídrico 0,025 normal. El reactivo acá que decía reactivo mezclado es ácido ascórbico con una solución stock de molibdato de amonio. Ojo. El método de Olson y Dee se basa justamente en el uso de este carbonato, ¿ya? Que básicamente ¿cuál es el nombre exacto de este compuesto?
justamente porque tiene el hidrógeno ahí, el bicarbonato de calcio, ahí está. Entonces este bicarbonato de calcio se usa para disminuir justamente las concentraciones de calcio soluble por precipitación. ¿Ya? También el aluminio y el hierro por la formación de los oxihidróxido de hierros, con lo que justamente aumenta de que la solubilidad del fósforo se dé y también su disponibilidad, ¿no? Entonces se agrega 20 mililitros de una solución extractora al suelo a los 2 gramos de muestra. Luego se agita más o menos por 30 minutos a 180 RPM y se filtra, ¿no? En un filtro Wattman. ¿Ya? Entonces se tiene justamente ahí ese mezclado. Y luego se lleva nuevamente el espectrofotómetro, al igual que acá, 882 nanómetros, porque lo que queremos determinar es el fósforo, ¿no? Igualmente acá. Y así también, cuando determinamos estos, podemos determinar también los carbonatos, bicarbonatos y cloruros. ¿Ya? Los carbonatos y bicarbonatos se hace a través de un proceso de titulación con ácido. Y los cloruros a través del método de Moore. Pero esto se puede hacer en una secuencia, como pueden ver, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, se extrae 5 mililitros del extracto de saturación. Se agrega 2 gotas de fenolftaleína y si hay coloración rosa, se titula con el ácido sulfúrico, ¿ya? Hasta que desaparezca el color rosa. Ahora, si no hay coloración rosa, quiere decir que no hay la presencia, ¿no? Entonces, luego de ello, para determinar bicarbonato, se agrega 2 gotas de naranja de metilo, se titula nuevamente con ácido sulfúrico hasta el cambio de color naranja a canela y se anota el gasto. ¿Ya? Luego se continúa con las mismas muestras, con la misma muestra para determinar cloruros y se adiciona 4 gotas de indicador de cromato de potasio. Y se titula con un nitrato de plata al 0,025 normal, hasta que justamente vire de color amarillo a color rojo ladrillo. ¿Ya? El método de Moore, que usa como indicador lo que es el cromato de potasio, ¿no? Y durante la valoración, las condiciones que justamente deben darse deben ser tales que el cloruro precipite de manera cuantitativa como cloruro de plata, antes de que se consiga formar un precipitado de óxido cromato de plata, ¿no? Aquí más o menos vemos cómo se lleva a cabo. Se toman licotas de muestra, se secciona el pH, se adiciona una muestra indicadora, se titula con el nitrato de plata, ¿no? Y se observa justamente este viraje de color, ¿no? Y luego se corre justamente en el espectrofotómetro. Ahora, la determinación de sulfatos por método turbidimétrico, ¿no? Mediante el uso justamente de cloruro de bario se precipitan los sulfatos y se forma una suspensión de sulfato de bario. ¿Ya? Entonces, el grado de turbidez es determinado mediante lo que es el espectrofotómetro de UV visible y la comparación en la calibración. Entonces, a los 2.5 mililitros de extracto de saturación, miren, ojo, que estoy hablando, ¿ah? No estoy hablando ya de un suelo seco, estoy hablando de un sustrato, de una pasta saturada, ¿no? Entonces, a ese extracto de la saturación, es decir, que ha pasado por el filtro, ¿no? Ese agüita que quedó después de filtrar, ya se le va a agregar, ¿no? Se mide un blanco y también se hace un estándar de 100 ppm de sulfato y se le agrega 0,5 mililitros de cloruro, ¿no? De ácido clorhídrico, ¿no? El ácido clorhídrico, 3 normal si no me equivoco. Y ese ácido clorhídrico que se le va a agregar
también se le agrega lo que es 5 mililitros de cloruro de bario al 10%. Y una vez que se agregue esto, se combine, se lee inmediatamente el espectrofotómetro de UV visible, pero en el caso de los sulfatos es a 405 nanómetros, ¿no? En el caso de los fosfatos será 882, si no me equivoco. Bien, ahora la salinidad ya hemos visto que es un conjunto de los contenidos ¿no? de diferentes sales y que se puede medir a través de la conductividad inclusive, ¿no? Ahora, se puede determinar también diferentes nutrientes como el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio en los suelos. ¿Ya? Entonces, para obtener justamente estas fracciones se va a agitar el suelo con acetato amónico y sobre la disolución filtrada se determinan justamente elementos por técnicas atómicas como el sodio y el potasio por lo que es la fotometría de llamas y el calcio y magnesio por lo que es la absorción atómica. ¿Ya? Ahora, la determinación de metales. La determinación de metales se hace a través de los cationes intercambiables en el suelo, donde la extracción de todos estos de sodio, de calcio, de magnesio, se realiza justamente a través de dos procesos, uno que es la extracción y otro que es la cuantificación en el espectro de absorción atómica. La extracción se necesita solamente 2 gramos de muestra seca, se le agrega 20 mililitros de una solución extractora de acetato de amonio, se agita por 30 minutos y se filtra en un filtro Wattman número 1 con una disolución para tener una dilución de 1:10, ¿no? Luego se cuantifica en el espectro de absorción atómica. El calcio a 422.7 nanómetros de longitud de onda. El magnesio 285.2 nanómetros. Se hace una curva de calibración. Y por absorción de llamas también se puede determinar, sería en llamas de óxido nitroso, acetileno, a través de una lámpara de cátodo hueco, ¿no? Y si hablamos del potasio y del sodio, también ahí podemos ver sus respectivas longitudes de onda. Y se hace una curva de calibración igualmente y se determina por emisión con llama de aire acetileno, ¿no? Y sin lámpara. Y igualmente se puede determinar todos los metales, jóvenes, ¿no? Hierro, manganeso, zinc, molibdeno, bario, azufre, cloro. Todos se pueden determinar como ustedes pueden ver. Lo que diferencia a cada uno de ellos en algunos casos es la solución extractora, el medio, porque no todos se extraen a pHs ácidos o a pHs básicos o a pHs intermedios, ¿no? Cada uno es a ciertos pHs. Y finalmente se le determina por absorción atómica para poder encontrar justamente la cantidad en el caso de hierro, ¿no? Y así en cada uno de ustedes, ¿no? Hierro, manganeso, zinc, boro, azufre y cloro. ¿Ya? Ahora, si yo quiero determinar los metales menores, ¿no? La extracción de hierro, cobre, zinc y manganeso se realizan justamente con una solución extractora de ácido dietilentriaminopentacético, más fácil DTPA, ¿no? Y justamente se hace la cuantificación por espectrofotómetro de absorción atómica, ¿no? Donde la extracción se toma a través de 2 gramos de muestra, se agrega 20 mililitros de una solución extractora que es el DTPA, que no vuelvo a repetir su nombre porque es sumamente grande. Se agita por 30 minutos y nuevamente se filtra, ¿no? Igualmente, la segunda fase es cuando el zinc y el cobre, ¿no? Tienen a ciertas condiciones que son determinadas, ¿no? 213 nanómetros y 324 nanómetros en el caso del zinc y cobre respectivamente, ¿no?
Bien, entonces lo que se hace para determinar los metales pesados en general es agregar una muestra seca de suelo, una cantidad X, o en este caso le he puesto una cantidad W. Se agrega ácidos, ¿ya? Luego, como el cloruro, ¿no? El ácido clorhídrico, el ácido nítrico, se les calienta a través de justamente de un digestor. Luego se adiciona se va a adicionar justamente, un ratito chicos. El ácido bórico, ¿ya? Se le diluye y se determina por absorción de masas o por absorción de espectrofotometría o ICP, que también es de masas, lo que es justamente los metales, ¿no? Se tiene que tener sí condiciones óptimas, como son la capacidad de disolución total, una rapidez y seguridad, no debe de haber pérdidas por volatilización, no debe haber contaminación de la muestra. La digestión se puede hacer por vía húmeda con ácido clorhídrico, ácido nítrico, una mezcla de ácido clorhídrico nítrico 3,1 o una mezcla de diferentes otros tipos de ácidos que también se pueden tener, ¿no? Se hace un calentamiento convencional que puede hacer en recipientes abiertos o cerrados, uno de ellos es los digestores, o en calentamiento en microondas. Acá justamente tenemos, estas son unas nuevas tecnologías que son unos digestores, ya que te dan listo todo, ¿no? No tienes que tener una campana extractora ni nada como los que tenemos antiguamente en la universidad. ¿Ya? Estos hornos microondas son bastante de digestión, son bastante especiales para determinar ventajas como los tiempos de digestión que son más cortos que en unos digestores normales. No hay pérdidas volátiles y también disminuye el riesgo de contaminación, ¿no? Son bastante utilizados. Hemos pedido para el laboratorio, les comentaré. Para el laboratorio de suelos, la vez pasada hicimos un requerimiento con el ingeniero Franklin, porque él está de jefe de laboratorio de suelos. Uy. Un momento, acabo de tener una intervención. Mi gatito acaba de meterse en la computadora. Ya, ahora sí. Había puesto de cabeza mi escritorio. Ya, ahora sí lo veo. Ya, entonces estos hornos habíamos pedido. Ahora que nos compren, esperemos que sea así, ¿no? Habíamos pedido algunos, ¿cómo se llama esto? Algunas proformas. Yo justamente acá tengo esta proforma. Este equipo digestor, el último que habíamos encontrado era de Anton Par, que era se llamaba el Multiwake 5000, es un modelito bastante moderno, ya de este horno microondas. ¿Cuánto nos costaba? Yo acá tengo la cotización. A ver, déjenme ver, para que tengan estimado y para que sepan más o menos cuánto es, ¿no? Equipo priorizado, balanza, molino, gramera. Acá está. Digestor de microondas, Multiwake 5000, procedencia Austria. Para que tengan una idea, mira, esta proforma justamente lo pedí en junio de este año. Costaba 230.500 soles. Ese era su precio del digestor por microondas. ¿Ya? Baratito, ¿no? O sea que si malogran, tendrían que devolver. Esperemos que la universidad lo pueda comprar porque sí tenía un presupuesto en equipamiento, pero en primer lugar teníamos que tener terminados nuestros laboratorios, ¿no? Así que todavía no está difícil en pensar, pero sí esperemos que se logre. ¿Ya? Luego el tema de la espectrofotometría, que justamente esta espectrofotometría de emisión y absorción atómica es casi exclusivamente justamente para el análisis de átomos. Se utiliza mucho la espectrofotometría. Puede ser UV visible, puede ser infrarrojo, puede ser de absorción atómica.
¿no? Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, la absorción atómica es una técnica que se utiliza bastante en el tema de una llama para poder atomizar lo que es la disolución de la muestra. De modo que justamente los elementos que se van a analizar se encuentran en forma de vapor de átomos, ¿no? Esto es lo que pasa en un espectrofotómetro de absorción atómica, ¿ya? Donde se tiene una lámpara de cátodo hueco, que es la fuente de radiación. Se va a pasar a través de la llama, donde va justamente a pasar esta fuente de radiación para poder detectar justamente el contaminante. Por eso les decía que por acá ingresa, ¿qué es? Una longitud de onda. Que cuando esta longitud de onda se coloca según lo que yo voy a querer, el metal que yo estoy queriendo, el compuesto químico que yo estoy queriendo detectar, ¿no? Va a ser que cuando yo le pongo la radiación que yo quiero, la longitud de onda que yo quiero, me va a detectar solamente el compuesto químico que se puede detectar a esa longitud de onda. ¿Ya? Entonces, un espectrofotómetro de absorción atómica está compuesto por una lámpara de cátodo hueco que está constituida justamente de un cátodo metálico que es capaz de emitir las radiaciones de las mismas longitudes de onda que son justamente capaces de absorber los átomos de los elementos que se desea analizar. Y luego también forma parte de lo que es el nebulizador y el sistema atomizador, ya que es un sistema donde justamente la disolución de las muestras es inicialmente aspirada y dirigida con una fina niebla hacia la llama, ¿no? Que viene a ser el atomizador. Luego tienes un monocromador, ¿no? Tienes un detector que justamente está diseñado con fotoceldas, fototubos para poder determinar, y ahí se coloca la muestra para ver justamente el tema de la sensibilidad y del rango de longitud de onda a la que va a detectar, ¿no? A la que va a ser percibida. Ahora, el análisis de los metales pesados también se puede hacer justamente por esta espectroscopía de absorción atómica, ¿ya? Y consiste básicamente en todo lo que ustedes pueden leer acá, ¿no? En donde la muestra en forma líquida es aspirada y a través de un tubo capilar, y es conducida a un nebulizador donde esta justamente se desintegra y forma pequeñas gotas de líquido, ¿no? Y así poco a poco llegamos hasta la detección de la radiación electromagnética, ¿no? De justamente el que va a pasar a través del sistema de lectura, ¿no? ¿Cuál es el análisis y la especiación de metales pesados? ¿No? Es decir, conocer qué cantidad de analito está presente, cuál es su especiación, es decir, en qué forma se encuentra el analito. Esa especiación implica la determinación de diferentes especies, formas o fases en las que se encuentra un elemento. Su funcionalidad es, por ejemplo, la fracción disponible en las plantas, la operación de acuerdo al procedimiento y reactivo utilizado en su aislamiento, y como un compuesto químico específico o estado de oxidación, hablamos justamente del metilmercurio o hierro ferroso. Ahora, la extracción secuencial TESIL, ¿no? Hablamos justamente de este proceso que se realiza. Se agarra un gramo de suelo, se le agrega cloruro de magnesio, se agita por 1 hora o temperatura ambiente, se centrifuga, el residuo, que es el sobrenadante, genera una fracción intercambiable, el ácido justamente de sodio, ¿no? También se determina a través de eso, se centrifuga, queda un residuo. Luego el hidróxido de sodio o ácido clorhídrico, el ácido nítrico, también se centrifuga y luego se agrega agua oxigenada con ácido nítrico y se deja esperar nuevamente y se vuelve a centrifugar. ¿Ok? La determinación de contaminantes orgánicos. ¿Cómo es que se hace esa determinación de contaminantes orgánicos? ¿Cuáles son los contaminantes orgánicos? A ver, chicos, antes de que se duerman ya para terminar. ¿Jóvenes?
¿A qué llamamos contaminantes orgánicos? A ver, ejemplos. Los derivados del Los petróleo. hidrocarburos, ingeniera. Por ejemplo, el Exacto. benceno, Los hidrocarburos, los PCB. derivados del petróleo. Exacto, los PCBs. Los famosos, que justamente su compañera estaba diciendo, los benceno, los BETEX. Esos son los más famosos, los BETEX. Benceno, tolueno. ¿Qué más es? A ver, BETEX. Benceno, tolueno. ¿Qué más tiene? Sileno, estireno. Sileno, etilbenceno, ¿no? Listo. Entonces, esos son los que mayormente se encuentran formando parte del contenido orgánico de los contaminantes orgánicos en el suelo. Entonces, para poder determinar estos también hay que hacer diferentes técnicas, ¿no? Y entre ellas tenemos justamente a esta que es a través de la extracción con disolventes. Ya se puede hacer esta extracción a través del más conocido que es el Solhead, pero también se puede hacer a través de un microondas que acabo de enseñarles hace un momento, que les dije que cuesta más de 200,000 soles, a través de un embudo o a través de ultrasonido. ¿Ya? Entonces, un porcentaje, una cantidad de suelos de muestra seca se extrae con un disolvente orgánico en cualquiera de estos equipos o a través de una extracción de fase sólida. Lo que se quede limpio se da una concentración y se determina justamente por diferentes métodos que son justamente los métodos de masa, los métodos llamados FIT, que son los métodos FIT. Justamente vienen a ser métodos de medición en unos equipos bastante grandes, ¿ya? Que van a determinar justamente este ingreso, ¿no? El FIT es, ¿cómo se llama este? Es un detector de ionización de llama, así se llama, ¿no? Detector de ionización de llama que es especial. Todos estos métodos de cromatografía de gases vamos a hablar, porque hay varios métodos de cromatografía, ¿ya? No solamente la espectrometría, ¿no? Sino también la cromatografía, que vamos a conversarlo. Todos estas letritas que ustedes ven acá abajo, ¿no? El GC, el FIT, el GCMS, todos esos son métodos que nosotros vamos a justamente conversar la próxima semana. Para que sepan de qué se trata, cuáles son las maquinitas, yo se las voy a enseñar y puedan tener una idea a qué nos referimos con este tipo de equipos. ¿Ok? Bien, entonces esta determinación de la parte orgánica es bastante especial, ¿ya? Y se realiza justamente tomando en cuenta el tipo de extracción. Acá pueden ver ustedes si es extracción con Solhead, un Solhead automático, una extracción rápida, una extracción con ultrasonido, ¿no? Y acá pueden ver en qué se aplica, ¿no? Para compuestos no volátiles, semivolátiles de suelo, fangos o residuos. ¿Y qué comentarios tiene? El más utilizado y antiguamente es justamente el método de Solhead, ¿ya? Pero no es el único. Ya hoy en día se usa mucho, por ejemplo, el método del microondas, ¿no? El Solhead es el más común, que es una técnica analítica donde básicamente se da un procedimiento de extracción de los compuestos orgánicos no volátiles y semivolátiles de los sólidos, ¿no? Y básicamente este método a mí me asegura un contacto íntimo con lo que es la matriz de la muestra con el solvente de extracción.
¿Ya? Entonces, el desarrollo de este método de extracción de Solhead incluye justamente encontrar un solvente o una mezcla de solventes que tengan una afinidad alta por los suelos, por los analitos del suelo. Y el solvente debe tener una alta volatilidad porque justamente debe ser removido al final de la extracción, ¿no? Acá vemos justamente estos materiales, ¿no? Que viene a ser esta extracción de Solhead, ¿no? Donde se va a agregar el disolvente orgánico. Acá hay una comparación de disolventes que se usan. El más usado es el hexano. Hay mezclas de hexano-acetona, diclorometano, acetona, metanol, ¿no? Que se utilizan justamente como disolventes, ¿no? Acá hay una comparación de los métodos de extracción y cómo es que se realiza, ¿no? Por ejemplo, la extracción en fase sólida, se humedece el absorbente que está en la parte baja, se acondiciona el absorbente, se introduce la muestra, se hace una elución interferencial, se hace una elución analito y finalmente se obtiene, ¿no? Lo que es el absorbente. Ahora, se analiza también lo que es metales en plantas y frutos, es decir, en el tejido vegetal. Entonces, ¿qué se hace en el tema del tejido vegetal? El tejido vegetal se lava con agua de la llave o con agua destilada. Se escurre. En el caso de las hojas, de los peciolos, tallos o raíces, se colocan en bolsas perforadas de papel y se hacen secar en estufa de 70-80 gramos por 24, de 70-80 grados centígrados por 24 horas. En el caso de los frutos, se pican o se rebanan el fruto, se colocan en charolas de aluminio y se secan. ¿Ya? Igualmente en la estufa de 70-80 grados centígrados por un día, ¿no? Luego, en el caso de las hojas, la muestra seca se muele y se tamiza. Igualmente en los frutos, la muestra seca se muele en un molino y se tamiza, ¿no? Y entonces, a través de un método que es el método oficial 95506 de 1998, se realiza la determinación de metales en las plantas y frutos a través del proceso de digestión. ¿Ya? Donde la digestión que utiliza justamente es en seca aplicando altas temperaturas, que es la calcinación, y después húmeda con un ácido, ¿no? Y se hace esta digestión. También se determina lo que es algunos metales mayores y menores, que se cuantifican por el espectrofotómetro de absorción atómica, ¿no? Cuantificación mayor, como pueden ver, calcio, magnesio, potasio y sodio, y menores como zinc, cobre, manganeso y hierro, ¿no? Y el tema del fósforo también que se determina en frutos y plantas es a través de la extracción y se agrega el molibdato de amonio para poder determinar por espectrofotometría de UV visible. ¿Ok? Igualmente azufre en las plantas que se puede determinar también por UV visible para una determinada longitud de onda según el químico. Bien, entonces hasta aquí es la parte justamente de metodologías de análisis físicos y químicas. Bueno, como han visto, ya no tenemos tiempo para que el grupo pueda exponer su dinámica, así que el día de mañana lo van a hacer. ¿Ok? Grupo 6, ¿está bien? Sí, ingeniera. Sí, Ya, entonces, mañana hacemos la exposición dinámica y el jueguito y les explico la práctica. Listo. Bien, chicos, entonces nos encontramos el día de mañana. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Sí? pero disculpe, por problemas de conexión entré tarde a la clase, después de que llamó lista. ¿Podría considerar en la lista, por favor? Ah, ok, Franz, no hay problema, no hay problema. Listo. Ya, ok, gracias, profesor. Ya, Ingeniera, bien, buenas chicos. tardes. Sí, buenas Soy tardes. Arosi. También me conecté. Sí, También Arostegui. me conecté un poco tarde. Ya, Si me pudiera Arostegui, no te considerar en la lista. preocupes. Ya, ahora lo modifico la lista. ¿Alguien más no le he considerado para considerarle? Gracias, ingeniera. Ya, nadie más. Listo, chicos. Entonces nos encontramos el día de mañana